por lo general atraen a varones que no tienen padres, que no tienen figuras paternas en sus familias. Y eso habla de un contexto social donde lógicamente hay muchas situaciones de depresión muy vinculadas a la crisis económica que estamos viviendo. Todo tiene que ser monetizable. Donde esto que nosotros hacemos, si no tiene un producto y no tiene algo que se monetice, entonces te dicen, ¿para qué lo hacen? Esto es After Macho. Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, ¿qué tema que tenemos hoy? Hoy tenemos un tema fantástico, muy de vanguardia, me han dicho algunos. Mira, espero nos alcance el termo de mate, te digo, porque la verdad voy a reconocer que por momentos me indigna bastante este tema. Vos sabés que es algo que pasa, ¿eh? Después te voy a contar las sensaciones que tuve, Pero me he enterado de muchas mujeres que viendo esos documentales que vos viste, etcétera, se indignaban tremendamente. A mí me parece un tema muy interesante para tratarlo, así que aquí estamos. Aquí estamos. Hoy vamos a hablar de... Machosfera. Y para eso vamos a cambiar un poco acá. Me puse un poquito dinámica hoy. A ver. Vamos a cambiar un poco la estructura de nuestro podcast y vamos a empezar por qué se cuenta que se rumorea. Y vamos a empezar preguntándole justamente a algunas personas respecto de qué creen que es la machosfera. No sé si sé la definición 100%, me puedo imaginar qué significa. Creo que estamos un poco todos rodeados de los temas comunes que se hablan entre varones y otros temas que no se tocan, o me puede ser lo de Agostina, o cosas que pasan todos los días. Y creo que, no sé, que estaría bueno que se empiece a hablar más, que se pueda comunicar entre los varones y no que necesitemos los varones hablarlo con una mujer. Bien, en principio me gustaría hacer una aclaración. Él habla respecto de lo de Agostina y para quienes nos están escuchando, el caso de Agostina es uno de los últimos femicidios quizás más cruentos en Argentina. Una chica de 14 años que fue encontrada descuartizada en un descampado y bueno, el principal sospechoso de su femicidio es la expareja de su madre. Con lo cual hay como mucho revuelo en relación a este tema y se está hablando bastante. Sí, y además un hecho que sucedió a pocos días de un nuevo Ni Una Menos, ¿no? Que justamente tiene que ver con la visibilización y la protesta en contra del femicidio y visibilizando esto, nos están matando. Ahora, es interesante lo que aquí este muchacho dice. Las personas que de las cuales hemos recogido testimonios para que se cuenta, que se rumorea, Sí. son varones de entre 20 y 35 años más o menos. Es esa franja. Y este en particular es muy interesante cuando él habla de esas cosas de las que los varones no hablamos, esas cosas que tal vez hablamos con mujeres y sería interesante que las hablemos con varones. Y es interesante porque la idea que él nos trae de machosfera no es exactamente lo que hoy entendemos por machosfera o manósfera o en inglés manosphere, que son todos términos equivalentes. Pero es muy interesante y la vamos a retomar. Pero me hacía acordar algo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con en los comienzos de esto que hoy se llama machosfera, hace muchos años, el antecedente más que el comienzo diríamos, en los años 70, existían agrupaciones y personas, varones, que cuestionaban lo que hoy llamaríamos mandato de masculinidad, cuestionaban el machismo, cuestionaban el modo de ser varones. Curiosamente, aquí en la Argentina hubo una de las primeras organizaciones que cuestionaba esto y que era una organización de putos, era el Frente de Liberación Homosexual. Ah, sí. Entonces, ya desde el comienzo hay ahí una mirada gay, marica, trola, o como lo quieras llamar, de varones homosexuales o varones no heterosexuales que arrancan cuestionando, insisto, lo que hoy llamamos mandato de masculinidad, que en aquel momento se hablaba de machismo o patriarcado, ¿sí? Sí, pienso que un poco esto que dice él y sumado a ese movimiento de aquellos años,
Qué importante también esto de que los varones hablen entre sí, ¿no? Como que siempre que hablamos de cuestiones de género, de femicidios y demás, por lo general somos las mujeres las que reclamamos, bueno, que nos dejen de matar y por ende que dejen de existir estas situaciones de violencia. Y que poco los varones hablan de eso y que no está mal su teoría, su prejuicio quizás en cuanto a, bueno, si estamos hablando de temas de género, muchos varones juntos, me imagino, dice él, quizás con una luz esperanzadora, que la idea de machósfera es que los varones se junten a hablar de sus lugares de privilegio o, bueno, cuál es el rol de los varones en estos movimientos sociales. Sí, y en estos hechos, como el femicidio, ¿qué tenemos que ver los varones con todo eso? ¿No? Es importante. Ahora, un detalle no menor es que así como uno puede encontrar en los años 60 y 70 del siglo pasado los antecedentes de lo que hoy llamamos machósfera, muy pronto esos primeros grupos y varones que hablaban como tenían una mirada feminista y cuestionaban la masculinidad, muy pronto empiezan a torcerse y empiezan a hablar de los derechos del hombre. Y entonces ahí sí se esboza lo que hoy conocemos como machosfera. Y tenemos otro audio que me parece que va un poquito más orientado para ese lado. Tengo entendido que son como influencers o personas de las comunidades de las redes sociales que promueven la misoginia o el antifeminismo o, o al hombre en su estado más primitivo, ¿no? Va un poco más por ahí. Estado más primitivo. Exacto, lo que conocemos como, lo que nos viene desde el norte como manosphere y luego se traduce como manósfera. Lo que pasa es que manósfera es como un término que no termina de entrar. Me suena a mano. Claro, tal cual. En cambio, machósfera, que es el término que yo prefiero usar, sí se relaciona más con el machismo, ¿no? ¿Machósfera o machoesfera? Como quieras. Como quieras, Okay. sí, porque en realidad es ese, se lo llama ecosistema o es una red no centralizada de una cantidad de influencers, blogs, streamers, montones de cosas donde lo común es que se dirijan a los varones, que den consejos a varones, y en esos consejos se abre un universo, porque va desde consejos financieros, consejos que tienen que ver con el aspecto, lo que hoy se llama look maxing, que ahí hay un influencer muy importante allá en el norte que se llama Clavicular, y que tiene mucha relación con personajes de la derecha más recalcitrante de Estados Unidos. Consejos sobre también cómo ligar, como en el amor, cómo conseguir chicas, pero hay mucho de consejo financiero y consejo para que te organices en tus finanzas, para que seas un hombre independiente, para que puedas tener dinero. Bueno, hay un documental que está en YouTube, que es de la BBC de Londres, que se llama Los Mesías de la Machósfera. Y lo que hacen es analizar particularmente dos influencers particulares, que uno es el Temach y el otro es uno de Kenia, voy a nombrarlo muy mal, que es Andrew Kibe, algo así. Y lo que, primero, bueno, esto que te decía hace un momento, cuando yo vi el documental, después hay otro documental que ahora vamos a nombrar, pero a mí por momentos se me revolvía el estómago, ¿no? Me daba un nivel de indignación, de enojo, bueno, me pasaban un montón de cosas porque siento que yo también estoy como muy metida en la temática y al ver eso siento que estoy como realmente en una burbuja completamente distinta a esa, ¿no? Pero rescaté algunas cosas que me parecieron súper interesantes de cómo captan estos influencers la atención de los varones. Una es esta que decías vos, que es, bueno, cómo atraer mujeres, ¿no? Cómo ganar minas, sé un conquistador, ¿no? Muy del lado de tenés que ganar plata para esto, ¿no? Acá hay algunos influencers también que trabajan eso, que van por ese lado. Y después hay algo que no me pareció mal, que dije, ojo, como este es un buen enganche, que es dejar de fumar, como cambié tus hábitos, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, hacer ejercicio, tener una vida sana, ¿no? Sana, digo entre comillas, porque ¿qué es una vida sana? Ya hablamos un montón de veces acá que tener una vida sana pasa por un montón de lugares.
pero como que esa línea de como vos podés ser tu propio, cambiar tu vida, ¿no? Vos podés ser tu mejor versión. Tu mejor versión. Hay algo de ahí del discurso de la autoayuda Sí. que está muy fuerte y coincido con vos en que en principio no encontraría nada de malo en eso, al contrario, son discursos motivacionales, son discursos que tienden a, bueno, armate rutinas, seguí esas rutinas, haz ejercicio, come bien, empoderamiento, y que ahí uno podría decir, bueno, pero desde la perspectiva de género, el empoderamiento es algo que siempre intentamos hacia quien está desempoderada, o sea, mujeres y disidencias, y los varones ya están suficientemente empoderados. Bueno, pero justamente me parece que ahí, una vez más, y acá lo hemos dicho un montón de veces, hoy nos encontramos con un panorama donde también millones de varones están empobrecidos, precarizados, y del empoderamiento, ¿viste? Hay poco. Sí, incluso me parece que es importante mencionar de a quiénes les están hablando, ¿no? En el documental hay una influencia que es de Kenia, convengamos que hay un nivel de pobreza bastante extremo en ciertos países y que también, no solo de pobreza, sino que hablaba de algo que muchas veces atrae, que es una figura masculina empoderada, y decían algo así como, por lo general atraen a varones que no tienen padres, que no tienen figuras paternas en sus familias. Y también que muchas veces arman contenido respecto de cómo salir de la depresión, cómo salir de situaciones de ansiedad. Y no me parece mal porque mencionar que, bueno, la realidad es que, como dijimos un montón de veces acá, el índice de suicidios en varones es muchísimo más elevado que en el caso de las mujeres. En Argentina, justamente en el 2025, el índice de suicidios creció un 22% más que en el 2024. Y eso habla de un contexto social donde, lógicamente, hay muchas situaciones de depresión muy vinculadas a la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, bueno, de repente tengo a alguien que me dice que yo puedo salir de acá, que yo puedo ser mi propio jefe y que puedo ser el dueño de mi vida. ¿Por qué no lo voy a seguir? Porque aparte de esa persona que me está hablando, también tiene dinero y lo logró, según su discurso, empoderándose. Ahí está una de las claves, y por eso el documental de la BBC habla de los mesías de la machósfera, porque es una mezcla de un orador motivacional con una suerte de pastor, ¿no? Son, como vos decís, varones que se proponen ante otros varones como un modelo de masculinidad, ¿no? Frente a una masculinidad que según ellos analizan, está en crisis, y ahí viene el otro tema que ya tocaremos, de quién tiene la culpa de que la masculinidad esté en crisis, como si la masculinidad, igual que la feminidad, igual que cualquier identidad, no estuviera en crisis permanentemente, porque eso nunca... Pero vos fíjate que ellos añoran fuertemente un pasado que en realidad nunca existió, pero que lo añoran profundamente cuando el hombre era un hombre, cuando el hombre era proveedor. Entonces, se habla mucho entre estos influencers de un hombre de valor. Total, ¿no? Esa palabra. El hombre de valor, el hombre Sí. valioso, que ¿quién es? Es el varón heterosexual, exitoso económicamente. La cuestión del éxito económico está siempre ahí presente porque vivimos una época donde el éxito es el éxito económico, fundamentalmente, no se habla de otro tipo de éxito. En los varones particularmente igual eso es así, como el éxito, el empoderamiento, la virilidad incluso pasa mucho por el éxito económico y el ganar dinero. Y en esta cuestión de la crisis que decías vos hace un momento, hace poquito veía un reel de una chica hablando y diciendo, bueno, antes los varones solo tenían que ganar dinero y ser sostén del hogar, no sé cuándo, pero antes, en algún momento, cuando los matrimonios eran arreglados, calculo, en algunos países igual son arreglados todavía, y ahora, como las mujeres ya nos empoderamos y trabajamos y no sé qué, y generamos nuestro propio dinero y no sé qué, tienen que desarrollar una personalidad propia. Y ahí está el problema, decía, ¿no? Como ella, como... Una personalidad propia y por fuera del éxito económico sería, o por fuera del mandato de ser proveedor. Claro. Ahora vos fíjate, por ejemplo, Rita Segato, que desde hace mucho tiempo viene hablando de las distintas potencias de la masculinidad y ubica así la potencia económica, pero también la potencia intelectual, ¿no? La potencia sexual, ¿no? La potencia política. O sea que de alguna manera ahí
ponele, un varón no se destaca por el éxito económico, pero sí se puede destacar por su intelecto o por su habilidad política, entonces más o menos ahí compensa. Ahora, en una época donde el éxito económico se lo lleva todo puesto y es el éxito, si no tenés una moneda, listo, fuiste. Y ahí entonces aparece esta cuestión... Perdón, estoy viendo Sí. la imagen en mi cabeza de ese influencer diciendo, si no tenés $1000 en tu cuenta, no puedes invitar a una chica a salir. Bueno, los otros días escuchaba, a un amigo me hacía escuchar a un influencer mexicano que hasta donde yo pude escuchar no tenía ni discurso misógino ni nada de eso, estaba todo centrado en consejo financiero y cómo podías hacer tu platica, pero hablaba de cuando yo tuve mi primer avión, ¿no? Y con esto que vos decías antes, una persona que se supone no heredó fortuna ni viene de una familia adinerada y que con su esfuerzo y su ingenio logra comprarse un avión, un barco, bueno, yo no sé cuántos varones aspiran a tener avión y barco, pero de alguna manera es interesante cómo ese es el modelo de masculinidad que se propone, ¿no? Dale, Luis, si vos me dijiste antes de empezar que tenías ganas de comprarte un avión. Que no te des otra cosa. Pero era uno de juguete que nunca tuve. Vos fíjate que yo ni manejo auto, es como un monopatín, quizá. ¿Monopatín eléctrico? Ese sí Igual me está gusta, bueno. el monopatín me gusta. Sí. Si te gusta nuestro contenido, danos like. Y como no solo de likes vive un podcast, también suscríbete, Y no te olvides de compartir. compartí. Y, Está bueno, con casco, por favor. Después, no, ¿sabes pero qué? ¿y el riesgo dónde está? ¿Dónde está la adrenalina? ¿Dónde está la Ahora, adrenalina? fíjate, vos hablabas de estos dos del documental Los Mesías de la Machósfera. Está el Temach y Andrew Kibe. Sí. Ambos son, por lo menos lo que muestran, primero que están streameando todo el tiempo, su vida es eso. es un streaming. Pero son recibidos en discotecas, en los lugares donde dan sus charlas, como rockstars. Es como una movida así de un montón de chabones jóvenes siguiéndolos y adorándolos. Un poco por eso, otra Pagando vez, para verlos. pagando, por supuesto, y pagando para entrar en esos programas que son una especie de, no diré estafa, no, pero sí una arquitectura piramidal, ¿no? Donde, viste, es bueno, pones más y entonces... Por ejemplo, vas a verlos al teatro, ponele que salga $50 la entrada y por $50 más te podés sacar una foto con él. Claro. ¿No? Sí, Y es todo así, todo monetizable. Todo monetizable. Que es otro aspecto interesante de la machósfera y del mundo de los influencers en general, donde todo tiene que ser monetizable. Donde esto que nosotros hacemos, si no tiene un producto y no tiene algo que se monetice, entonces ¿Para qué? te dicen, ¿para qué lo hacen? ¿No? Incluso nos ha pasado. Pero me quedo pensando, después hay otro documental que también me parece interesante nombrarlo, que está en Netflix, que es de Luis, ¿cómo es? Luis Theroux, creo que es. Sí, Theroux, sí. que se llama Dentro de la Machósfera. Sí. Él lo que hace es acompañar a algunos influencers que están muy metidos en la machósfera y entrevistarlos dentro de lo que puede, porque tiene muchos limitantes que ellos les van poniendo. La realidad es que es terrible lo que sucede ahí, pero hay un término que recorté que particularmente me revolvió muchísimo el estómago, que es el de la monogamia unidireccional, ¿no? Que tiene mucho que ver con una construcción muy misógina respecto al lugar de las mujeres. Y la monogamia unidireccional es: yo tengo una pareja, pero solo yo puedo estar con otras personas, ella no. Que es algo viejo como la monogamia, en realidad. Algo viejo como la monogamia. De hecho, en el capítulo donde charlábamos sobre los vínculos, aparecía bastante claramente eso. O sea, la monogamia siempre estuvo flojita de papeles. Pero bueno, y de alguna manera hasta había un permiso social para que el varón sí fuera infiel o rompiera el acuerdo de monogamia, mientras que si la mujer rompía ese acuerdo, hasta legalmente tenía consecuencias en una época, ¿verdad? Sí, y aparece mucho esto de esta dualidad que se nos pide a las mujeres, ¿no? Como esposa
o prostituta, ¿no? Es como esta cuestión, como quien está a mi lado tiene que tener, decían estos personajes, tiene que ser de determinada manera, no tiene que haberse acostado con muchos varones porque pierde su valor como mujer, no tiene que, como un montón de cuestiones, pero sin embargo ellos después muestran mucho contenido misógino, están con minas que también se dedican quizás o a la prostitución o son influencers de otras redes sociales o muestran su cuerpo constantemente y las usan mucho como objeto, ¿no? Absolutamente. Bueno, de hecho, el Temach y Andrew Kibe y Clavicular, otro de los influencers, se muestran con chicas e incluso en el caso de Clavicular humilla ¿Sí? públicamente a las que están al lado Sí. y ellas parecen como agradecidas de todos modos estar ahí. Total. En el documental este que mencionabas, Inside the Manosphere, o Dentro de la Manósfera, está disponible en Netflix. Y yo imaginé que ese te revolvería más que Ese el me otro. revolvió más que el otro. Sí, sí, sin duda. Porque en el otro, el de la BBC está conducido por una mujer y hay montones de lugares donde directamente no le No dan entran. bola, fuera. Sí. En cambio, el otro ¿Viste? está conducido por un periodista varón y entonces él más o menos se las ingenia para poder entrar y tiene diálogo cara a cara con estos influencers y ahí es muy interesante cómo cuando los confronta y los coloca en un lugar donde realmente es evidente la contradicción, ellos lo único que pueden decir es, bueno, acá se terminó la entrevista. Sí, total. O bueno, esto de si de repente alguien, una chica o no sé quién se dedica a maquillarlos en su stream y demás, dice algo, cae un mensaje en el que dice, tipo, no puedo seguir hablando con vos. Como, o de repente la pareja de uno deja de estar. Claro. Y dice, che, fulanita, ¿por qué no está? No, decidimos juntos que no esté. Como, Claro. no, pobre piba, sáquenla de ahí. Bueno, el otro lado de todo esto es la tradwife. Exactamente, ¿no? pensaba en eso también. Que es otro capítulo que para quienes les interese, tenemos un capítulo sobre las tradwife, que es la otra cara de esta moneda, ¿no? Es el chabón que se erige como el proveedor macho que tiene derecho a hacer lo que quiera mientras ella no, y ella sumisamente y alegremente asume ese lugar de la mujercita de. ¿no? Que también detrás de eso hay el mensaje que las tradwife, lo hablamos en ese capítulo, dan todo el tiempo, es como, bueno, una mujer de valor está en su casa y se dedica a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos y a la comida y no sé qué, en unos caserones increíbles, y detrás de eso hay también monetización de todo eso, porque no dejan de ser influencers, Claro. tipo, no dejan de generar contenido que después ese contenido se vende, la gente lo consume, eso da dinero, entonces ese mensaje de no, vos tenés que ser la pasiva que se quede en casa, y es un poco contradictorio, porque la realidad es que yo estoy haciendo dinero con esto, o sea, con mi contenido. A mí nunca me pidieron que fuera la pasiva que se queda en casa. Fíjate que cuando yo pienso en este esquema de la estafa piramidal, tanto las influencers tradwife como los influencers de la machósfera, ellos sí están haciendo un gran negocio y se supone que le enseñan a otras y otros cómo hacerlo, pero es muy dudoso que con esas recetas logren, ¿no? En ese sentido, se erigen como modelo de, entonces yo soy exitosa, bella y aplicada a mi marido, que es un hombre divino. En el otro caso, yo soy un hombre de valor, exitoso, me compro aviones, yates y qué sé yo, soy un rockstar y tengo todas las minas que quiero, es más, las desprecio cuando quiero. Y venden eso como lo deseable para todos los demás, que en realidad, más que monetizar, lo que están haciendo es sostenerlos a ellos. Total. Sí, totalmente. Me quedé pensando en esto de mujer de valor, ¿no? Me hizo acordar a Olympe de Gouges, imagínate. Oh. Siglo XVII. La matan porque dicen que es una mujer no natural, ¿no? La historia dice eso. Bueno, ahí está un poco, este es el mensaje, ¿no? Como de dónde viene todo esto, que volvemos un poco al pasado de repente y nos agarramos de esos discursos y los replicamos hoy en día como una bandera de este es el camino. Para no irnos, pero acá abajo vamos a poner datos sobre Olympe de Gouges.
Pero sí, y claro, y le cortan la cabeza y le dicen salí de acá, ¿no? Porque claro, los derechos del hombre y el ciudadano, y ella dice, ¿y los de la mujer? ¿Dónde están? No, fuera. No, fuera. Ahora, claro, todo esto viene de largo. Yo antes hablaba de los antecedentes en los años 60 y 70, y podemos ir más atrás y más atrás y más atrás. ¿Qué es otra cosa que resulta como revulsiva, como que realmente no cierra en el discurso de estos influencers de la machósfera? Que hasta donde van por el consejo, por la vida sana, como dijimos, por levantar la autoestima de varones que quizá tienen su autoestima bastante pisoteada, abollada, etc. Uno podría decir está todo bien, pero a medida que vos vas profundizando en sus discursos, van yendo por una línea misógina. Y hay un punto donde muchos de ellos directamente son abiertamente violentos, lo que un poco anticipábamos antes. Cuando intentan dar una explicación al varón de por qué él está empobrecido, sin poder comprarse no solo un avión, sin poder comprarse la bicicleta, por qué el mundo le resulta tan hostil, la respuesta es: el feminismo tiene la culpa de todo esto. Ellas te quieren débil, ellas quieren que pierdas tu masculinidad, ellas quieren imponerse sobre nosotros. Y ahí por eso me parece tan interesante y tan lúcido lo que sale a decir Rita Segato. Viste que yo no sigo a mucha gente, pero Santa Rita Segato es como, obviamente, soy devoto de... Y ahí Rita dice esto, bueno, el varón empobrecido, que esto no solo lo dice Rita, lo decía Bell Hooks, mucha gente dentro del feminismo más lúcido lo dice. Ojo con estar hablando todo el tiempo de los privilegios del varón y el macho como el enemigo, porque en realidad los varones empobrecidos y que sufren o tienen encima la carga del mandato de masculinidad, al verse empobrecidos, lo único que les queda para sostener su virilidad es ejercer la violencia. ¿No? Que aparte es la respuesta primitiva, como decía... Ahí, uno de los que nos dio testimonio hablaba del hombre primitivo, lo más primitivo Lo más del primitivo, hombre. reaccionar con la violencia. Sí. Es su herramienta. Esa herramienta es la única que queda, porque además tantas veces hemos dicho, para los varones el enojo está muy facilitado. Entonces, no hace falta echar mucha leña al fuego. Con un poquito que acerques, ya directamente explota, ¿no? Precarización de la vida, cuestionamiento de que sos un violento aunque él no se autoperciba violento, frustraciones, temores, empobrecimiento, y vos le decís, ¿sabés qué? El enemigo es aquel. Y bueno, te vas hacia allá. La machósfera tiene esto, tiene un modo muy simple de dar explicación a un fenómeno muy complejo como es la precarización de la vida, y en particular la precarización de la vida de los varones. Y le preguntamos a algunos varones si siguen este tipo de influencers, pero lo vamos a dejar para otro momento. Tenemos mucho más, sí, tenemos más que se cuenta, que se rumorea, pero para eso nos siguen en la segunda parte de este capítulo. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.